Lectura. Vamos a orar para dar inicio a nuestra clase en esta hora. Señor, te damos gracias, bendito Padre, por la oportunidad que tú nos das de poder estar en tu casa, Señor. Eterno Dios, bendice este servicio, Señor, de estudio bíblico. Bendice, Señor amado, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y la mía propia, Señor eterno. Que sea, Señor, de edificación, de bendición, el poder estar aquí, Señor, alimentándonos de tu palabra. Permítenos, Señor, que a través de la misma podamos llegar a todo entendimiento, Señor, a todo principio, que nos ayude, Señor, a comprender mejor este panorama bíblico del Antiguo Testamento. En el nombre de Jesús, hoy te damos gracias. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, antes de iniciar con la introducción al libro de Génesis, no sé si le pudieran bajar un poquito al micrófono, mis amados hermanos. Poquitito, es que luego hablo un poco fuerte y se visea. Bien, Dios le bendiga, hermanita, adelante, ya se van recuperando las hermanas, amén. Hoy puros caballeros en el estudio bíblico. Bien, habíamos dividido el contenido del libro de Génesis en 10 aspectos fundamentales. Amén. ¿Cuáles eran estos 10 aspectos fundamentales? ¿Cuántos recuerdan estos 10 aspectos en el cual habíamos dividido el libro de Génesis? Recordemos que los 50 capítulos del libro de Génesis que abarcan el periodo del origen, ¿verdad? Bien, vamos a dar un pequeño repaso a los 7 periodos del Antiguo Testamento. Vamos a ir de lo general a lo particular. Amén. 7 periodos del Antiguo Testamento. Número 1, el origen. Muy bien. Periodo número 2. Periodo número 3, conquista. Amén. Periodo número 4, jueces. Periodo número 5, periodo número 6, no, el exilio, muy bien. Y periodo número 7, el retorno. Excelente. Entonces son los 7 periodos, mis amados hermanos, del Antiguo Testamento. 7 divisiones en la cual vamos a procurar ir una por una, pero también vamos a ir viendo un marco general del Antiguo Testamento. Amén. Muy bien. Entonces, vimos primeramente lo que es la división del origen, ¿verdad? Y para el origen, el periodo del origen, lo dividimos en 10 puntos fundamentales. Hoy en esta noche vamos a estructurar el libro de Génesis a partir de los orígenes. Vamos a dar una introducción al libro de Génesis, vamos a ver algunos principios fundamentales del libro de Génesis y sobre todo vamos a hacer una estructuración de estudio para este libro. Muy bien, el primer acontecimiento principal del libro de Génesis que habíamos señalado es la creación y sus características. Amén. El segundo que habíamos visto era la caída del hombre. Algunos libros de estudio lo van a traer o lo van a incluir como el pecado, el origen del pecado, ¿sí? O bien van a también involucrarse como la caída del hombre. El tiempo del diluvio y la torre de Babel, que eran los primeros 11 capítulos que abarca el libro de Génesis. Estos 11 capítulos también son llamados como la historia de la humanidad. Amén. Donde dentro de estos 11 capítulos incluyen todas las genealogías de los primeros hombres, el establecimiento de la familia, el establecimiento del matrimonio, pero también el establecimiento de gobiernos civiles, ¿sí? Y de los idiomas del mundo. Tenemos la segunda parte, que también se le conoce como la historia de Israel. Pasa a ser de una manera general la historia de la humanidad, a una manera particular a la historia de Israel. Y dentro de los acontecimientos de la historia de Israel vamos a encontrar el llamado de Abraham y su historia. Abraham y la promesa, nacimiento de Isaac hasta la muerte de Abraham
Isaac bendice a Jacob, Jacob su historia, bendición y descendencia, y la historia de José y sus hermanos hasta la llegada a Egipto y su muerte. Estos son los 10 acontecimientos importantes, mis amados hermanos, que vimos hace 15 días en la división del periodo del origen. Y antes de ver la división del periodo de la salida o del éxodo, vamos primeramente a hacer la introducción al libro de Génesis. Amén. La introducción al libro de Génesis nos lleva, miren, aquí puse las diapositivas originales. Recordemos que esto va a ser parte siempre de nuestro panorama del Antiguo Testamento. ¿Sí? Recuerden que hay que ir memorizando poco a poco, no solamente los periodos, sino también los libros que componen cada periodo. Amén. ¿Cuántos ya se han memorizado algunos? Nada más Pentateuco, amén. Nada más el origen, ¿verdad? Y la salida. Pero bien, recordemos, ¿cuántos libros componen el periodo de la salida? 4, amén. ¿Cuáles son estos 4? Muy bien, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Números y Deuteronomio. Muy bien. Recordemos, mis amados hermanos, que tenemos que analizar con similitudes. Por ejemplo, el periodo del origen y el periodo de la conquista, ¿cuántos libros tiene cada uno? 1, ¿verdad? El origen en Génesis y la conquista en Josué. Y así vamos memorizando algunos aspectos muy comunes que tienen cada uno de estos periodos. ¿Cuántos ya vieron la división de libros del Antiguo Testamento? ¿Sí? Por ejemplo, Pentateuco, hermano Elías, los 5 libros. Libros históricos, hermano Joaquín. Muy bien. Profetas mayores, hermana Citlali. Ajá. Isaías. Amén. Muy bien. Hermano Roberto, libros poéticos. Hermano Jonathan, poéticos. Muy bien, exactamente. ¿Quién quiere decir los profetas menores? Le hacemos zoom. Ahí está. Muy bien. ¿Y por qué se le conoce como profetas menores? Por su contenido literario, ¿verdad? La cantidad de escrito o de contenido dentro de sus escritos. Amén. Ahora bien, hay un libro que se llama Los mensajes mayores de los profetas menores, ¿sí? Porque fueron profetas que hablaron mucho acerca de la venida del Mesías, ¿sí? Y las promesas del reino de Dios, el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Entonces, vamos a ver primeramente la importancia del Génesis, mis amados hermanos. El Génesis es un libro base o el libro semillero de toda la Biblia. En el Génesis se van a establecer muchos principios y orígenes que nos van a ayudar a entender la forma natural de las cosas en este mundo, ¿sí? Génesis lo nombraremos el libro de principios, libro que marca fundamentos en nuestra fe cristiana. Eso es lo principal que vamos a ver el día de hoy, mis amados hermanos. El libro de Génesis nos muestra de manera sencilla, y eso es lo que tenemos que comprender. Número 1, tenemos que comprender el propósito por el cual fue escrito el libro de Génesis, ¿sí? Sin antes comprender el propósito por el cual fue escrito el libro, no vamos a comprender detalladamente o vamos a perdernos en querer indagar preguntas
que el libro no busca responder, ¿sí? O querer abordar temas que el libro no tiene como propósito aclarar. Y ahorita lo vamos a ver detalladamente. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Son tres preguntas elementales que el libro de Génesis busca aclarar. ¿Quién es el autor, según la tradición, del libro de Génesis o del Pentateuco? Moisés, ¿sí? ¿Y Moisés en qué tiempo vivió? ¿Cuál fue el propósito de Moisés dentro del margen histórico de la Biblia? El libertador, ¿verdad? Y muchos de estos escritos, mis amados hermanos, datan de fechas ya cuando Moisés había libertado al pueblo de Israel. Y Moisés, mis amados hermanos, escribe con un propósito sencillo, claro, de dar a Israel, ¿qué? Dar a Israel los principios o los fundamentos de su origen como pueblo. Recuerden que Israel, siendo esclavos, era un pueblo sin identidad. Amén. Sin historia. Así como los mexicanos, ¿cuál es nuestra fecha clave de los mexicanos? ¿De qué año? ¡Ay, santo Cristo! 1810, ¿verdad? Su cumpleaños del hermano Jonathan está diciendo. De 1810. Así como celebramos, ¿qué? Nuestra independencia, ¿sí? De 1810 para atrás, ¿qué nos acordamos de la historia de México, mis amados hermanos? De 1810 para atrás, ¿de qué nos acordamos de la historia de México? Amén, amén. Sí, sí, antes de la conquista. ¿En qué año llegó Cristóbal Colón a América? Ajá, por ahí 1510, 1536. ¿Y en qué edad cayó Tenochtitlan? Antes de Cristo, no, después de Cristo. Amén, sí. Pero veamos cómo, mis amados hermanos, México, a pesar de ser un país joven relativamente a partir de su independencia, tiene historia, ¿sí? A través de todos los tiempos. Ahora bien, Israel en el tiempo de Moisés era un estado, un país, un reino, una civilización sin historia, sin contenido. ¿Por qué? Porque tenían tan poca historia y poca fortaleza como pueblo, ¿sí? En la formación de su pueblo, que tenían que vivir esclavizados en tierra ajena para tener que lo elemental, el sustento básico, su alimentación, ¿sí? Ahora bien, Dios y Moisés, bueno, Moisés es usado por Dios para libertarlos y Moisés escribe el Pentateuco o lo que se conoce como Torá para dar los principios fundamentales de la historia de un pueblo, ¿sí? Que muchas veces no conocían su origen. ¿Por qué no conocían su origen? Porque habían crecido alrededor de 400 años en una tierra ajena, con diferentes tradiciones, con diferentes costumbres, ¿sí? Y que habían pasado por lo menos 5 generaciones sin conocer los fundamentos de sus padres, los patriarcas, que vimos la clase pasada. ¿Quiénes eran los 3 principales patriarcas? Muy bien, Abraham, Isaac y Jacob. Y muchos de ellos no conocían la fe de los patriarcas. Entonces recordemos que Moisés va a escribir el libro de Génesis con un propósito fundamental: recordar la historia y el origen de las cosas al pueblo de Israel. De hecho, lo vemos detalladamente, y pasamos con el hermano Joaquín, que para hablar de la creación del mundo y de la humanidad, Moisés solo toma 2 capítulos de los 50 que compone en el libro de Génesis. Pero para hablar de la historia detallada de Israel, ¿cuántos capítulos comprende? 38 capítulos, ¿sí? A partir del capítulo 12 hasta el capítulo 50, para hablar detalladamente hasta cosas pequeñas o diminutas como el llamado de Abraham o los conflictos que hubieron después de la salida de Abraham, ¿de dónde? De la tierra de Ur de los Caldeos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, bien, mis amados. Hermano Joaquín. Amén.
¿Ok? Muy bien, muy buena observación. Y más que, yo creo que sí tienen cierta influencia, ¿sí? En el sentido de enseñar a Israel una identidad como nación, ¿sí? Una identidad que se había perdido plenamente estando en esclavitud en Egipto, ¿sí? Y específicamente también vamos a comprender que Moisés va a guiar una nación que es teísta, ¿sí? Que se va a regir por Dios, por los mandamientos de Dios, por las normas de Dios, y algo muy diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a ver. ¿En dónde? En Egipto, ¿sí? Algo completamente diferente. Por eso Moisés, perdón, a través del libro de Génesis, va a establecer bases, número 1, del carácter de Dios y de los atributos de Dios. Moisés va a presentar a Dios como un Dios creador, número 1. Un Dios eterno, un Dios todopoderoso y un Dios que no depende de nadie, es coexistente. Él no depende de nadie para ser, para existir, para decidir. No. Entonces Moisés, a través de sus escritos, va a establecer esos atributos de Dios para aclararle al pueblo y para enseñarle al pueblo. Entonces, vemos dentro del Pentateuco no solamente estatutos o cuestiones establecidas, sino también vemos la parte didáctica o pedagógica de Moisés para con el pueblo de Israel, para que conocieran sus orígenes y su identidad. Hermano Elías. Sí, pero sin quitarle, yo añadiría ahí, sin quitarle la parte inspiracional del parte del Espíritu Santo a través de Moisés, ¿sí? Que eso es lo que le da que el valor escritural por el cual nosotros lo conservamos y entra dentro de un canon bíblico. Amén. El valor inspiracional es muy importante. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver cómo a través de Génesis se revelan muchas verdades que se vienen a cumplir en el Nuevo Testamento o que tenían un propósito. Amén. Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Alguna pregunta hasta ahí, mis amados hermanos? ¿No? Ahorita vamos a ir adentrándonos poco a poco en la introducción del Génesis. Muy bien. Génesis muestra los establecimientos de los principales rasgos de la sociedad moderna. Creo que me salté una. Ahí está. Génesis establece las bases del carácter y atributos de Dios. Es decir, un Dios creador, Dios sustentador, lleno de sabiduría y soberano. ¿Qué es la soberanía de Dios, mis amados hermanos? La plenitud por encima de todo. ¿Alguien más? ¿Qué comprendemos por soberanía de Dios? Hay un canto que dice, todopoderoso y soberano, ¿sí? Entonces la soberanía de Dios, mis amados hermanos, establece que Dios hace las cosas conforme a su voluntad, ¿sí? Pero eso no quiere decir que Dios sea un desorganizado, que hace a cada rato como Él quiere y como Él desea y mueve. No, Dios, su soberanía no actúa así, sino que su soberanía actúa en base a propósitos y nunca en contra de su carácter de Dios, ¿sí? A lo que Dios tiene establecido desde un principio. Amén. Bien, continuamos. Génesis muestra los establecimientos de los principales rasgos de la sociedad moderna. El establecimiento del matrimonio. Por eso Jesús, vemos cuando habla acerca del matrimonio, los fariseos apelan a la Torá, ¿sí? Y le dices que la ley dice esto, pero Jesús apela al molde original del matrimonio hasta el libro de Génesis, ¿sí? Ahora bien, vemos la institución de la familia, el gobierno civil, el trabajo, etcétera. Génesis es el libro del diseño original de todas las cosas. Así como en todas las cosas hay algo original, después vienen sus copias baratas, sus copias caras, ¿sí? Hasta la más parecida. No sé cómo se le llama a la copia más parecida de una playera. El clon, pero
hay clon 1.1, hay no sé cómo se le llama. Réplica, no sé. Los que compramos en Liverpack, así se le decimos, ¿verdad? Clon grado 1, no sé. Pero bueno, vamos viendo que Génesis es un marco, mis amados hermanos, bíblico, que nos muestra las cosas en su estado original. El valor que Dios le da al matrimonio, el valor original que Dios le da al hombre, el valor original que Dios le da a la familia y las consecuencias graves del pecado y la caída del hombre. Amén. Entonces debemos de comprender estas partes. La institución del trabajo, ¿sí? También es parte del diseño original del Señor. Génesis también registra el comienzo de lo malo, como lo son el pecado. Génesis nos registra el comienzo del odio, los problemas familiares, la corrupción, etcétera, etcétera. Génesis también nos narra y vemos a partir de la narrativa del libro de Génesis, vemos la claridad con que el autor quiere enseñar, ¿sí? ¿Cuál es esta claridad? Que el autor detalla los aspectos importantes que él quiere resaltar, como lo son el odio de Caín, ¿sí? ¿Por qué el autor narra detalladamente esta historia? Lo bueno de la ofrenda de Abel, ¿sí? Las características de Caín, el castigo de Caín, el asesinato de Abel, ¿sí? Y presta o da mucha atención a los detalles de todo lo que tiene que ver con la introducción del pecado en la vida del hombre. Entonces ahí vemos claramente el propósito delineado en el libro de Génesis, ¿sí? El propósito detallado, mis amados hermanos, del origen de la humanidad, del pecado y del pueblo de Israel. Amén. Génesis nos muestra el diseño original de las cosas para poder practicar de mejor manera en la actualidad, ¿sí? Génesis nos da los principios necesarios para vivir plenamente, aún estando en el 2025, después de ya más 5,000 años, ¿sí? Ahora bien, vamos al propósito del Génesis. ¿Cuál es el propósito del libro? Vamos a prestar mucha atención en este cuadro porque vamos a detenernos un poquito por aquí. Muy bien, aquí está. A pesar de presentar entre sus páginas el origen del universo y otras cosas, el propósito del autor no es dar muchos detalles sobre la creación, ni mucho menos presentar pruebas para ello, ¿sí? Ahora bien, el Génesis no es un libro científico, claramente, amén. Ni el Génesis nos va a dar una prueba indubitable y de que fue así, tú. No es el propósito del autor, mis amados hermanos, ¿sí? Así que uno a través del Génesis no va a poder aclarar científicamente todo el origen del universo, sino que creemos la inspiración de las Escrituras a través de la enseñanza primordial de que Dios es un Dios creador. Amén. Creador, y es un Dios que hace las cosas soberanamente conforme a su voluntad. Y así como hizo la luz, así como separó los cielos de las aguas, así como separó la tierra del mar y creó los animales y la naturaleza, asimismo hizo al hombre, ¿sí? Conforme a su diseño establecido por él. Ahora bien, esta idea se centra, aquí es lo que decíamos hace un momento, en que el autor utiliza solo 2 capítulos para hablar de la creación. ¿Creen que si Moisés hubiera querido especificar cada una de las 24 horas de los días de la creación, se hubiera detallado uno por uno todos los días y diciendo esto fue así, y lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero no era el propósito, mis amados hermanos, de la escrituración. 38 capítulos enteros sí se dedican para hablar de la formación de la nación de Israel. Y vamos a escuchar mucho esto, la nación de Israel. Ahorita vamos a ver, mis amados hermanos, cómo esta elección de Israel es una elección en el sentido de llamamiento misericordioso, no de favoritismo, ¿sí?
Debemos de comprender esta parte, mis amados hermanos. Israel es elegida por Dios, establecida por Dios, en el sentido de que son llamados por medio de la misericordia de Dios, porque Dios se compadeció de Israel. No son llamados porque hayan sido un pueblo puro, un linaje mejor o mayor sobre la tierra, en ningún momento. ¿Sí? Eso se ha confundido mucho a lo largo de la historia y a lo largo de muchas congregaciones cristianas. Darle un realce especial. Pero ahorita vamos a ver cómo funciona la elección y en el libro de Efesios 2 vamos a comprender mejor que la elección de Israel era por medio o para, con un propósito de salvación, no solo a Israel, sino a todas las naciones del mundo. Israel solamente iba a ser el medio por el cual Dios iba a expandir su reino e iba a expandir su salvación a todas las naciones de la tierra. Por eso Abraham, ¿cómo se le llamó? Padre de multitudes. Amén. No padre solamente de unos cuantos salvos. ¿Sí? Ahora bien, sin ningún temor podemos decir que el propósito del libro es mostrar la preparación para el establecimiento del reino de Dios a través de la elección de un pueblo en especial, los judíos. Entonces vamos a poner aquí propósito, preparar el establecimiento del reino de Dios en la tierra. ¿Se entiende? Hermanita, ¿se entiende? Sí, muy bien. Amén. Muy bien, hermano Elías. Tiene inteligencia artificial en esos lentes el hermano, ¿eh? Todo lo convierte. Bien, entonces, Génesis significa comienzo u origen. Es llamado el libro de los libros por su contenido. Su autor es Moisés y su relación con el Pentateuco son muy notorios. Eso es básico, amén. Aquí ya hemos platicado clases anteriores y esta. Ahora bien, vamos a entrar a este punto muy importante. ¿Cómo aparece Cristo en Génesis? ¿Sí? ¿Cuáles son las tipologías? ¿Qué era un tipo? ¿Alguien se acuerda que era un tipo cuando lo vimos en la serie de bautismos? ¿Qué era un tipo, mis amados hermanos? ¿O una tipología? Algo parecido. Una sombra. Managuida. Citlali. Muy bien. Recuerden que una tipología es algo que se representaba de una manera y que se viene a cumplir en Cristo en el Nuevo Testamento. Amén. Muy bien. Entonces vamos a encontrar diferentes tipologías en el libro de Génesis. Número 1. Se presenta a Cristo como Dios creador. Amén. Y para eso vamos a utilizar tres bases bíblicas. Génesis 1:1, Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17 y Juan 1 del 1 al 3. Amén. Del 1 al 3. ¿Sí? Muy bien. Vamos a comprender cómo estos tres versos se correlacionan en el sentido de la creación. ¿Sí? Vamos a ir primeramente a Génesis 1:1. Eso no lo sabemos de memoria, ¿verdad? ¿Qué nos dice Génesis 1:1? Muy bien. Ahora Colosenses 1:15 al 17. Déjenme ir por mi Biblia.
Bien, vamos a ir más detalladamente, amén. Vamos a ir buscando todos en nuestra Biblia. Colosenses. Colosenses, mis amados hermanos, no sé por qué agarré este micro y pienso que estoy hablando por medio de este micro. Colosenses es uno de los libros que nos va a guiar a reconocer o a tener suficiente argumento para defender la doctrina de la divinidad del Señor Jesucristo. Amén. En los primeros capítulos, mis amados hermanos, se nos va a mostrar la verdadera plenitud a través de la vida en Cristo Jesús, pero también la divinidad de Cristo a través de la creación, ¿sí? Ahora bien, dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él, y esta palabra primogénito de toda creación, mis amados hermanos, hay que comprenderla claramente. Muchos de los que afirman que Jesucristo no es un ser eterno, no es una persona eterna, sino que es una persona creada, ¿sí?, en la eternidad, se basan en este versículo para afirmarlo, ¿sí? Pero hay que comprender el marco contextual. ¿A qué va a hacer referencia como primogénito de toda la creación? ¿Sí? Vamos a comprender que Jesucristo no es un ser creado en la eternidad, sino es un ser coexistente en la eternidad y visible en la creación de todas las cosas. El versículo 16 nos apoya un poco más con esta idea. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Muy bien. Ahora bien, vamos a Juan capítulo 1, versículo 1, para volver a ver otro pasaje que nos ayuda a sostener la coexistencia de Cristo en la eternidad, pero también cómo Él se manifiesta como un Dios creador. Amén. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice así, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay un duro golpe a través de estos dos pasajes, mis amados hermanos, contra el unicitarismo y el unitarismo bíblico. Amén. Aquellos que no logran comprender la coexistencia de las tres personas eternas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vemos, por ejemplo, dentro del panorama de la creación, el trabajo o la virtud de las tres personas de la Santa Trinidad. El Padre como Dios creador, ¿sí? El Hijo como el medio de la creación. Por medio de Él, todas las cosas fueron hechas. Y no solamente por medio de Él, sino para Él. Para que Él sea, ¿qué? La cabeza, ¿sí?, encima de toda la creación. Y también vemos al Espíritu de Dios dentro del relato del Génesis como el medio, o también, mis amados hermanos, o como quien se movía sobre ¿qué? Sobre la faz de las aguas, ¿sí? Entonces, es importante ver y relacionar estos tres versículos. Génesis 1:1, Dios creador. Colosenses 1:15 al 17, Cristo, el medio de la creación, ¿sí? Y Juan 1:1,
Cristo, el Verbo coexistente con Dios, por quien fue creado todas las cosas, por Él y para Él. Amén. Vemos claramente entonces la coexistencia de Cristo en la eternidad. Muy bien, podríamos entrar un poquito más en detalle en estos versículos, que son pasajes muy importantes de estudio bíblico dentro de la fe cristiana, pero tenemos que avanzar con las tipologías de Génesis. Muy bien, entonces, número 1, Cristo como Dios creador. Número 2, Cristo como simiente de la mujer. ¿Cómo vamos hasta aquí, mis amados hermanos? Bien, amén. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Por qué se dice que Cristo es la simiente de la mujer? Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. ¿Qué nos dice? Génesis 3:15. Hasta ahí. Muy bien. Hermano Joaquín, ¿qué nos quiere decir este versículo? Ok, muy bien. Por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, cuando hablamos de las dos simientes, ¿sí? Porque, por ejemplo, los que creen en una teología pactual van a hablar de que hay una predestinación anticipada de que Dios escogió a los buenos, ¿sí? Bajo la simiente de la mujer y a los que ya están condenados bajo la simiente de la serpiente. Pero vamos a entender, mis amados hermanos, que cuando la Biblia va a hablar de elección, ¿sí? Y sobre todo de estas simientes, es bajo un propósito determinado por Dios, ¿sí? No bajo una predestinación arbitraria, sino bajo un propósito que es el linaje mesiánico de Jesucristo, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto. La simiente de la mujer, Cristo es parte fundamental o el propósito de esto que se llama la simiente de la mujer. Que aunque la serpiente heriría a Cristo, ¿sí? Y esto va a ilustrar la muerte en aflicción de la cruz del Calvario, aunque la serpiente diera un golpe a la simiente la simiente de la mujer lo aplastaría y lo derrotaría, y esto es a través de la resurrección de Cristo, ¿sí? Entonces, vemos cómo el Génesis es simplemente una cortina, ¿sí? Si se puede llamar así, o una sombra de lo que habría de acontecer, pero que ya estaba determinado por Dios, ¿sí? En el sentido de que había un plan establecido para la necesaria salvación del hombre, de la humanidad. Jesucristo iba a proveer esta salvación. Ahora bien, Cristo como las pieles para vestir a Adán y Eva. Facilito, amén. Vamos al 3:21. ¿Por qué se le nombra a Cristo como las pieles para vestir a Adán y Eva? Hermano Roberto. ¿Por qué se le nombra a Cristo como las pieles para vestir a Adán y a Eva? ¿O qué tipología encontramos ahí de Cristo? Ajá. ¿Qué tipología encontramos de Cristo en el acontecimiento de las pieles que se utilizaron para vestir a Adán y Eva? Recuerda que una tipología es la ilustración de algo que se cumple en la persona de Cristo. Amén. Ahora bien, Dios los viste de pieles, a Adán y a Eva, después de que ellos reconocen su pecado y manifiestan su pecado, pero ¿qué tipología o cómo se relaciona con la persona de Cristo este acontecimiento?
Protección, dice nuestra hermana Citlali. La santificación, muy bien. Muy bien, ok. Cristo iba a cubrir el pecado de toda la humanidad. ¿Eso es correcto, hermano Jonathan? El sacrificio de Cristo. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere opinar, mis hermanos? Recuerden que no hay respuestas incorrectas. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Así es. La palabra clave en este punto es la palabra sacrificio, ¿sí? Que más adelante en el Éxodo se va a conocer como expiación. Amén. ¿Qué era la expiación? El derramamiento de la sangre de los machos cabríos sobre el altar. ¿Qué hacía el sacerdote? Se tenía que lavar de esa sangre, mis amados hermanos, y derramarla completamente hasta que no quedara gota, ¿sí? Para que hubiera expiación por el pecado del pueblo, ¿sí? Y todo el pueblo era expiado. Entonces, este primer derramamiento de sangre se simboliza como el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Muy bien, excelente, mis amados. Cristo en la ofrenda acepta de Abel. Número 4. Cristo en la ofrenda acepta. ¿Por qué era acepta la ofrenda, mis amados hermanos de Abel? ¿Una ofrenda? Ok. ¿Alguien más? Hermano Joaquín, yo sé que usted quiere hablar, quiere contrarrefutar a su discípulo. Dígalo, hermano Joaquín. Bueno, que tuvo fe. Muy bien. Y ahí está la clave. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Recordemos que realmente siempre cuando hablamos de Abel, vamos a encontrar esta parte, ¿no? De que Abel, muchos predicadores que dicen, no, es que Abel dio lo mejor que tenía, por eso tú cuando vengas a ofrendar, da lo mejor que tienes, ¿sí? Y utilizan como esta figura de que Abel dio la ofrenda correcta y todas esas cuestiones. Pero Hebreos 11 nos da un poco de luz para entender el pasaje y muestra a Abel como un hombre de fe, ¿sí? Que a través de la fe, recordemos que Hebreos 11 nos va a mostrar la obediencia de los hombres de Dios que se manifestó en su fe. Abraham, recordemos, ya habíamos visto en la primera clase, que por qué le fue contada su fe como justicia, porque se movió en obediencia. No solo le cree a Dios, sino que esa fe lo lleva a obedecer, a accionar, ¿sí? A cumplir lo que Dios le había dado. Y eso lo vemos manifestado en el sacrificio de Isaac, ¿sí? Que no solamente obedece, se somete a Dios, hasta el último momento su obediencia la cumplió delante de Dios. Y esa era fe, y le contaba como justificación a Abraham. Ahora bien, la ofrenda de Abel es lo mismo. Y vemos, por ejemplo, cuando Dios establece sus mandamientos, cómo pedía el macho cabrío que habría de ser sacrificado por el pueblo. En un estado de perfección, ¿sí? O era un pastor, no pueden llevar la perniquebrada ahí, ¿sí? Tiene que ser un estado bueno, sano, correcto. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús? Llegaban, agarraban el primero que encontraban en el mercado, la paloma sin ojo, el cabrito sin nada, sin pelo, seco, flaco, mal alimentado, y ese llevaban, ¿qué? A poner como sacrificio. No se cumplía verdaderamente el acto de obediencia que el pueblo tenía que manifestar para con Dios, sino que se hacía o se cumplía un acto religioso, ¿sí? Que no cubría verdaderamente los pecados del pueblo. Entonces, ¿cuál es la característica de Cristo a través de su sacrificio? La característica principal de Cristo, mis amados hermanos, es la obediencia, ¿sí? Por eso el libro de Filipenses capítulo 2 dice, siendo obediente hasta la muerte. Es la principal característica del sacrificio de Jesucristo.
Muchos decimos que Cristo murió por amor en la cruz. Sí, sí murió por amor en la cruz. Pero murió también en su obediencia, en su plena obediencia. Por eso antes de morir dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y esa misma obediencia tomó como resultado el que sea exaltado hasta lo sumo. ¿Sí? Lo que encontramos en ese capítulo 2 maravilloso de Filipenses, mis amados hermanos. Ese Cristo, ese Cordero obediente, humilde, que se humilló hasta lo sumo. ¿Sí? Entonces la ofrenda de Abel es eso mismo, es una ofrenda de obediencia. Y Cristo se manifiesta como una ofrenda de obediencia en la cruz del Calvario. Por eso Cristo siempre dijo, yo no hablo lo que sale de mí. Hablo lo que he escuchado de mi Padre, lo que Él me ha dado para hablar. Yo no hablo otra cosa, ¿sí? Eso era obediencia y sujeción al Padre. Cristo como el arca de salvación. Santo Dios. Cuando llegue hasta su casa, mi amado hermano, diga, ¿tú sabes cuáles son las tipologías de Génesis? Ya está decir, hermano. ¿Sí? Ay, ¿cuáles son esas tipologías de Génesis? Ya usted empieza a explicar cuáles son las tipologías de Génesis. Amén. Cristo como arca de salvación. Y este versículo lo vamos a relacionar con Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Veamos el cumplimiento. Por eso Génesis es un fundamento para nuestra fe cristiana. El apóstol Pedro nos muestra un cuadro de salvación. Todo aquel que está en Cristo no tiene muerte. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, amén, nos dice de la siguiente manera. Y veamos cómo los autores del Nuevo Testamento van, ¿sí?, a los pasajes veterotestamentarios para poder explicar algunas cuestiones doctrinales en el Nuevo, ¿sí? Nos van a tomar ejemplos claros y contundentes para ver cómo funciona ahora el bautismo espiritual. Dice en el versículo 20, los que en otro tiempo, 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto, ahí está, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué bautismo está hablando Pedro aquí? A ver, mis amados, los que llevamos el curso de bautismo completo, ¿se acuerdan que lo vimos? Es más, dedicamos 2 clases completas al estudio de este pasaje. ¿Qué bautismo? Pregunto yo de la muerte. ¿Quién más? De la muerte, ¿quién más? Recuerden el bautismo de muerte, ¿qué era? El sacrificio, ¿verdad? Recuerden que el bautismo de muerte está relacionado con el pasaje que dice, de la copa que yo de beber, ustedes verán, y del bautismo en que soy bautizado, ustedes serán bautizados, haciendo referencia a que habrían de morir por el evangelio, ¿verdad? Por eso los discípulos que respondieron, sí podemos. Ahora bien, ¿a qué se refiere? El bautismo que nos salva. ¿Cuál es el bautismo que nos salva? La fe en Jesucristo. ¿Y cómo se llama ese bautismo? El bautismo espiritual. ¿Se acuerdan? Bien, estamos hermanos, bien. El bautismo espiritual. Primera de Corintios 12, ¿se acuerdan? Cuando somos injertados
en el cuerpo de Cristo, cuando recibimos el Espíritu Santo de la promesa. Oye, yo estaba viendo los apuntes que estaban sacando las hermanas de las clases. Lo dejaron en la libreta vieja, mis amados hermanos. Muy bien. Entonces aquí está haciendo referencia al bautismo espiritual. Por eso dice, no quitando las manchas del cuerpo. ¿Cuál era el bautismo que quitaba las manchas del cuerpo? De las abluciones, ¿verdad? El que practicaban los judíos, los lavamientos de su cuerpo, ¿sí? Sino que por la renovación de una buena conciencia, que era el cambio de mente, el bautismo espiritual del Espíritu Santo. Muy bien, mis amados hermanos. Entonces, esto representa la salvación en el arca, ¿sí? Así como esos 8 se salvaron del castigo por medio del agua, así nosotros somos salvos de la condenación eterna a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Amén. Muy bien. Cristo como rey y sacerdote de Melquisedec. Miren, mis amados hermanos, vamos avanzando cada día más. Cristo como rey y sacerdote de Melquisedec. Ahí está. ¿Quién era Melquisedec? Hermano Roberto. Muy bien. Genealogía. Muy bien, exactamente. Entonces, Cristo como rey y sacerdote de Melquisedec, debemos de comprender que Melquisedec, ¿qué significa? Era rey de Salem, ¿verdad? Sí, muy bien, ahí para allá vamos, hermano Elías. No se me adelante, por favor, hermano Elías. Quédese quieto, tranquilo, por favor. No, no es cierto. Melquisedec representaba un sacerdocio eterno, número 1. ¿Por qué? Porque la característica principal era que no tenía genealogía, ¿sí? Y que no se sabía todas estas cuestiones de sus parientes, de su reino, etcétera. Era santo e inmutable, es decir, que no cambia a través de los tiempos. Y lo mismo va a representar la persona de Jesucristo, ¿sí? De hecho, Hebreos capítulo 7, si quieren vamos para allá, a Hebreos capítulo 7, para que podamos adentrarnos un poquito más, mis amados hermanos. Melquisedec representaba un sacerdocio eterno, no como el sacerdocio de Aarón, que se viene a establecer después. No, sino que en Cristo tendríamos un rey y un sacerdocio eterno. Hebreos nos lo va a explicar de una manera maravillosa. Dice el libro de Hebreos en su capítulo 7, estamos ahí todos en nuestras Biblias. ¿Sí? Vamos a darles unos segundos los que están copiando. Amén. Para que vayamos todos a Hebreos capítulo 7, que es una parte fundamental de la doctrina cristiana, el sacerdocio de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. A esto, mi amado hermano, se le va a conocer en el Antiguo Testamento como una cristofanía.
A ver, nuestros hermanos de instituto, que están cursando instituto, ¿qué es una cristofanía? Personificado, ¿verdad? Muy bien, así es. Así como el ángel de Jehová, así como Melquisedec, ¿sí? Así como el príncipe de los guerreros de los ejércitos celestiales, esas son cristofanías. La persona de Cristo personificada, ejemplificada en la vida real y manifestada a los hombres. Amén. Muy bien, seguimos leyendo. Considerad pues cuán grande era. Ay, cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, bueno, y este pasaje igual, mis amados hermanos, no se puede utilizar, paréntesis nada más, para defender el diezmo, ¿sí? ¿Ya vieron? Abraham le dio diezmos a Melquisedec. No, este básicamente es un hecho histórico, sí, que no tiene el propósito de enseñar esto, ¿sí? Cada cosa en su lugar, como siempre decimos aquí en la congregación. Versículo 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. ¿De qué tribu está hablando? De otra tribu, que no es la de Leví. ¿Cuál es la otra tribu? De Judá. Muy bien, ¿sí? Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a ¿qué? A la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Miren, y ven cómo termina la idea el apóstol. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, es decir, el sacerdocio arónico, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, conclusión, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo
porque la ley constituye sumos sacerdotes ¿a quiénes? A débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Miren qué maravilloso, mis amados hermanos, es la doctrina cristiana. La ley establecía hombres débiles como sumos sacerdotes, con la necesidad de expiar sus pecados primero para expiar a los del pueblo. Pero él, un sacerdote santo, un sumo sacerdote inocente, justo, que hizo un sacrificio una vez y para siempre y que tiene la autoridad y la capacidad, mis amados hermanos, de perdonar los pecados a todo aquel que se acerca a Dios. Hermano Elías. ¿Sí? O así como dijimos, una tipología de Jesucristo. ¿En qué sentido? En su papel como sumo sacerdote. ¿Sí? Así como cuando hablamos de Josué, es un tipo de libertador y conquistador, ¿sí? Que nos lleva a la tierra prometida, a la salvación. Así, en Melquisedec encontramos la figura de sumo sacerdote, mi amado hermano, con esa autoridad. Muy bien. Preencarnado. ¿En qué sentido, hermanita? Sí, pero no era manifestado en carne, ¿sí? Sino que era manifestado en una forma no simbólica, como por ejemplo el ángel de Jehová que se le aparece a Josué, ¿sí? No podemos decir que era un ser que habitó aquí en la tierra, en ese sentido. No sé si me logro entender, que vivió aquí, que habitó aquí y todo eso. No en ese sentido, sino que fue una manifestación única en ese momento, ¿sí? Que se da de parte de la persona de Jesucristo hacia los hombres. Manifestación única. Yo mentiría si le digo que fue en cuerpo, así, que fue su persona, o si fue una cuestión espiritual que se manifestó en ese momento, ¿sí? Como por ejemplo algunas otras teofanías en el Sinaí, en la zarza, vemos que Dios se manifestaba a través de la naturaleza y del poder de su fuerza. Con Cristo se manifestaba a través de diferentes personas que representaban lo que Él sería en el Nuevo Testamento o en el tiempo de su primera venida. Amén. Muy bien. Cristo como el ángel de Jehová. Vamos a ir avanzando rápido. Amén. Sí, hermanito. Sí. ¿Por qué digo que no se puede afirmar? Déjeme ver. Por ejemplo, es que tenemos algunos, no prototipos, tenemos algunas tipologías que sí son literales, ¿sí? Como por ejemplo la de Moisés, la de Josué, ¿sí? Que tenemos la certeza. Ahora bien, tenemos estas tipologías que hacen referencia a qué? Al papel que fungían. Por ejemplo, el ángel de Jehová como enviado de Dios, ¿sí? Y como guerrero. Y tenemos a Melquisedec como rey de paz y como sumo sacerdote. Amén. Considero que si se le considera una persona física, es válido. No altera nada, o sea, no estaremos diciendo algo incorrecto. Y si manifestamos que es una cristofanía de una manera única, un momento único, porque de Melquisedec no se sabe nada más, ¿sí? No tiene descendencia. Después la Biblia no lo va a mencionar, sino solamente en ese acontecimiento. Por eso yo me atrevo a decir que no fue una persona literal que vivió aquí en la tierra, ¿sí? Por esa razón. Pero si creemos que fue una manifestación física de una persona, no afectamos en nada más, ¿sí? La cuestión de la importancia que se le da como sumo sacerdote, ¿sí? Pero yo creo que fue una cristofanía espiritual que posiblemente tomó la semejanza de alguien, ¿sí? Pero que la Biblia no nos da más, explícitamente no nos dice, ¿no? Era así, era de este tamaño, tenía esta característica, no nos dice más, ¿sí? Sino solamente nos dice la experiencia de Abraham,
manifestado una sola vez en todas las Escrituras y con el principal propósito de decir que era sumo sacerdote y era el papel de Jesucristo. Hermano Roberto iba. Amén. Ujú. Así es, así es, así es. Sí, así es. Nada más que la duda aquí era esa cuestión física, ¿verdad? De una persona física real. Entonces yo por eso afirmo esto, que es una cristofanía manifestada una sola vez. Entonces yo considero que fue una manifestación espiritual y simbólica. Pero si llegamos a decir que fue una persona que se presentó en ese momento, tampoco afecta nada dentro de la doctrina fundamental, ¿sí? Pero eso sí, hay que tener claro los conceptos de rey de justicia, ¿sí? Y rey de paz, ¿sí? Porque ahí es donde entran esas cuestiones que ya la Biblia no nos dice claramente, ¿sí? Cómo fue, sino que solamente nos da los aspectos con el propósito del relato. ¿Amén? No sé si quedó claro ahí. ¿Quedaron bien con la pregunta? ¿Sí? Ujú. En una aparición, una cristofanía simbólica. Amén. Pero igual, si decimos que es una persona, tampoco cometemos un error grave. Amén. Ni cometemos ningún tipo de herejía ni nada. Amén. Es cuestión de la perspectiva como se vea esta parte. Bien, entonces Cristo como el ángel de Jehová. Tenemos la certeza de que Jesucristo es Jesucristo materializándose. A esto lo conocemos como una cristofanía también en Génesis 16:7 y en Génesis 22 del 11 al 15. Muy bien, ya tenemos 7, según yo eran 7, creo que Muy bien, vamos a la octava, amén. A la octava, Cristo en el sacrificio del Hijo amado. Muy bien, Cristo en el sacrificio del Hijo amado. ¿Qué relato nos muestra esto, mis amados hermanos? De Abraham e Isaac. Amén. Que no se llevó a cabo como una imagen clara del sacrificio de Cristo Jesús. ¿Qué le fue proveído a Abraham antes del sacrificio de Isaac? ¿Y quién le habló? Dios o el ángel de Jehová. No, no sé, digo, es mi duda. Amén. Ahí está, hermano Isaías, ya va la Biblia, ¿verdad? A responder todas las dudas. En el relato del capítulo 22. Ahí está. Ahí está. Mira, nuestro hermano Elías lo dice más técnico. ¿Sí? Ahí está una tipología clara. ¿Sí? ¿Creen que Dios se hubiera agradado del sacrificio de Isaac? No, ¿verdad? De hecho, ahí vemos parte del carácter de nuestro Dios, que no es como los demás dioses, que aceptaban ritos, sacrificios, ¿sí? Humanos, sino que veíamos que Él iba a proveer el cordero, así como le proveyó a Abraham, ¿sí? Ahí está, el hermano Johnny, ese hermano Jonathan, muy bien. ¿Y por qué hacemos esto, mis amados hermanos? Porque es bonito cuando leemos Biblia, ¿verdad? Y como que aclaramos algunos conceptos que a veces no tenemos como tan claros, ¿sí? Porque muchas veces escuchamos las historias en predicaciones, en otras cuestiones, y como que se nos quedan grabadas, pero a veces hasta nosotros mismos las mal contamos, ¿verdad? Las vamos mal contando y decimos,
No, y el Señor habló y era la burra de Balaam que estaba hablando. No, y era el Señor dijo esto y era el Satanás que estaba hablando. Y así, ¿verdad? Es que Jesús dice a la iglesia y no le está diciendo a la iglesia, le estaba diciendo a los judíos. Es que Dios dijo esto y fue el ciego que estaba declarando eso. Y así muchas cosas. Amén. Es mejor muchas veces tener las historias claras. Muy bien. Cristo vendido por sus hermanos, pero ascendido al trono. Miren esta tipología tan hermosa. ¿Cuál es esta historia? Muy bien, mis amados hermanos. Cristo vendido por sus hermanos. Triste pero necesario. El ejemplo de José nos muestra una tipología de cómo sus hermanos entregaron a Cristo a muerte. El Evangelio de Juan dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Sí? Su mismo pueblo gritó, crucifíquenle, crucifíquenle. Amén. Pero Dios lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará, mis amados hermanos. Y esto mismo pasó con José, humillado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, pero Dios lo exaltó en Egipto para darle salvación a su pueblo. Y eso mismo pasó con Cristo, humillado, exaltado y ahora da salvación a su iglesia. ¿Vieron? Entonces esas son tipologías. Son 9 tipologías, mis amados hermanos. Vamos a estudiarla una por una en casa con todos estos versículos, ¿sí?, que ya vimos. Y esas son las tipologías que vamos a encontrar, las básicas en Génesis a lo largo de todo el panorama. Recordemos que en todo libro tenemos que encontrar a la persona de Cristo, tanto en los libros proféticos como en los libros poéticos, pero no todo es Cristo. Tenemos que cuidar mucho eso, ¿sí? Nada más tenemos que encontrar los fundamentos necesarios en las tipologías del Antiguo Testamento. Vamos a continuar. Llevamos 1 hora, 7 minutos de clase. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, Jonathan. Amén. Noé. Sí, nada más que la historia de Noé, no sería Noé en específico, sino sería el hecho del arca de salvación, o de la historia en general, que representa la salvación a través de Cristo Jesús. Amén. Sería así. Muy bien, entonces estudiaremos el Génesis por sus orígenes. 7 orígenes en el Génesis. Vamos a estudiar el Génesis por sus orígenes. Algunos lo estudian por su estructura, algunos otros lo estudian por personajes principales, pero nosotros vamos a estudiar el Génesis por sus orígenes. ¿Cómo se originan todas las cosas? Número 1, el origen del universo y de la tierra. Número 2, el origen de la raza humana. Número 3, origen del pecado y de la maldad. Número 4, origen del matrimonio y de la familia. Si quieren, yo le puedo enviar las diapositivas al grupo de la iglesia. Amén. Ahorita terminando la clase las envío para que ustedes puedan copiarlas en su casita. Pero si es que las van a copiar, ¿verdad? Si usted dice, no, pastor, yo aquí copio, ya en mi casa ya no voy a hacer nada. Amén. Igual es válido, ¿sí? Pero veamos los orígenes. Voy a cambiar. 5, origen de la sociedad y el gobierno civil. 6, origen de las razas y de los idiomas. Historia conocidísima, ¿verdad? Que ya nuestro hermano Elías ya lo tiene bien estudiado para cuando lleguemos a ese capítulo, ¿sí? Y número 7, origen de la nación de Israel. Sencillito, 7 puntos que vamos a estudiar. Amén. Vamos a hacer exposiciones acerca de los 7 orígenes para que lo podamos realizar y comprender mejor, todos juntos. ¿Cuáles son los temas claves de Génesis? Si voy muy rápido me dicen, mis amados hermanos. Amén. ¿Eso ya lo puedo borrar? ¿Sí? ¿Ya lo escribieron? Muy bien, vamos a ir a los temas claves. El primer tema clave
va a ser la persona de Dios. La persona de Dios. Amén. El origen de la nación de Israel. O el origen del pueblo judío, o el origen de Israel, como le quieran ustedes poner. Cuando hablamos de la persona de Dios como tema principal en el libro de Génesis, mis amados hermanos, vamos a hablar parte esencial de la teología cristiana. Por ejemplo, los que ya estudiaron Instituto Bíblico y los que están cursando ya estudiaron, vamos a tener un tema fundamental que se llama la teología propia. ¿Sí? Dentro de la teología propia vamos a analizar atributos personales de Dios. ¿Recuerdan las primeras clases que tuvimos de discipulado bíblico que vimos atributos de Dios? ¿Sí? Y vimos, por ejemplo, los atributos constitutivos. ¿Sí, hermanita Mari? Ay, gracias, hermanita Mari. Pero ese es de pizarrón. ¿Sí? ¿No tiene unos ahí que me venda, hermanita? Mire, ese está bien, el rojito. Sí. Los atributos constitutivos de Dios. Y también, miren, la hermana Mari, miren, la hermana Mari. Mire. Por si la paso a exponer, ya trae sus plumones listos de hermana Mari. Y también veíamos los atributos. ¿Alguien se acuerda, mis amados hermanos? Atributos constitutivos y atributos. No. Empieza con M. Muy bien. Morales, con el apellido de la esposa del evangelista. Amén. Muy bien. Atributos constitutivos y atributos morales. Dentro de los constitutivos, ¿qué atributos encontrábamos? Ay, hermanita, este es permanente, mire. Este no. Ahí está. Muy bien. ¿Qué era? Eterno. Autoexistente, ¿sí? Creador. ¿Qué más? Ah, muy bien. Omnipresente y omnisciente. Vamos a dejarlo hasta ahí, ¿sí? Omnisciente. ¿Están bien estos atributos constitutivos de Dios? ¿Cuáles hacen falta, hermano Elías? Omnisciente, creador, autoexistente. ¿Mande? Omnividente. Bueno, podemos decirle aquí como omnipresente, ¿sí? Que donde entra. Pero yo diría que la inmutabilidad de Dios también. ¿Sí? ¿Qué es la inmutabilidad de Dios? Que Dios no cambia, ¿sí? Es el mismo, ¿sí? No se hace en forma, no cambia, su carácter es el mismo desde el principio hasta el día de hoy. Amén. Así es, puede ser, lo podemos ver así. No entendí muy bien la idea, pero... Ajá. Ajá. No, pero no puede serlo todo en el sentido de que cambia de forma. O sea, no. Ajá. Sí. Recordemos que Dios, igual lo que la palabra revela es que es espíritu. Amén. Perdón, hermano Isis. Es espíritu.
Y recordemos que las manifestaciones divinas a lo largo de todo el panorama bíblico son necesarias, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, en el Sinaí, nadie podía ver a Dios, ¿sí? Todo aquel que mirara a Dios moría automáticamente. Entonces, ¿qué hace Dios? Se manifiesta a través de diferentes formas y maneras para hablarle y tener una relación con su pueblo. Por ejemplo, en el campamento de Israel, ¿qué se utilizaba para que la presencia de Dios descendiera? El tabernáculo. Amén, mis amados. La verdad es que sí lo tenemos, ¿verdad? A veces no lo queremos decir por miedo, ¿no? ¿Qué va a decir los hermanos si me equivoco? No, díganlo. Amén, sin pena. El tabernáculo, descendía la presencia, la famosa palabra que todos dicen, la Shekinah, ¿sí? Hay que decir presencia de Dios, ¿sí? Ahora bien, la presencia de Dios descendía de tiempo en tiempo en el tabernáculo, ¿sí? Para habitar en medio del pueblo. Hoy, por ejemplo, la presencia de Dios, ¿cómo se manifiesta? En la iglesia. Bien, a través de su Espíritu Santo habitando en medio de nosotros, ¿cómo? En nuestros corazones, ¿sí? Así de sencillo. Ahora bien, entonces entendemos que esos atributos constitutivos de Dios no es que lo hagan otra forma, no, sino que se manifiesta para comprensión y para interacción con la humanidad, con su pueblo. Amén. Así sí lo podríamos definir por la idea que estás compartiendo. Amén. Yo creo que sí, así sí lo podríamos establecer. Muy bien, atributos morales. Dios es amor, santo, justo, veraz, misericordioso, paciente, muy bien. Lleno de misericordia, ya está, bondadoso, bueno. Más atributos, mis hermanos, más atributos. Verdadero, bueno, ya está, verás. ¿Mande? Eterno ya está aquí, mire. No lo puse. No, sí está aquí. Muy bien, vamos a dejarlo con eso, ¿no? Hay más atributos que podemos delinear, pero ahorita no los tenemos a la mano. Creo que habíamos delineado 14 en las primeras clases de discipulado. Ok, entonces, cuando vemos la persona de Dios, mis amados hermanos, esto nos ayuda a entender el carácter de Dios, ¿sí? El carácter de un Dios que se manifiesta al hombre a través de estas cuestiones. Y el Génesis nos ayuda a comprenderlo de una mejor manera. Así como Dios, ¿sí?, manifiesta su bondad con el hombre al momento de la creación, al hacerlo a imagen y a semejanza de él, al ponerlo en un huerto, ¿sí?, al tener todos los privilegios de una vida, ¿sí?, en inocencia, en su estado de inocencia primera, también manifiesta su justicia, ¿sí?, al momento del hombre practicar la desobediencia. Ahora bien, el carácter de Dios nunca se contradice. El carácter, esto es fundamental, y la naturaleza de Dios nunca se contradicen. Por ejemplo, aquí también falta poner que Dios es soberano. ¿Sí? Por ejemplo, el amor y la misericordia de Dios y su gracia nunca se van a contradecir con su justicia y su rectitud. Amén. Esto es importante comprenderlo porque hoy en día se distorsiona mucho el carácter de Dios, ¿sí? Se resaltan solo algunos aspectos del carácter de Dios y se disminuyen o se hacen pequeños algunos otros. Amén. Vamos, Roberto, por favor, distrae aquí a la clase. Se llama participar, que sea algo con respecto a la clase. Amén. Muy bien. Entonces, tenemos que los atributos, tanto de Dios, tanto los constitutivos como los morales, nunca van a ir
en contra. Nunca se van a contradecir, nunca van a chocar. Como ese famoso silogismo que los ateos muchas veces hacen, diciendo, bueno, si Dios es todopoderoso, puede crear una piedra tan grande que Él mismo no pueda cargar. Y si no la puede cargar, entonces no es todopoderoso, ¿sí? Eso es un silogismo incorrecto, ¿sí? Porque Dios no es un Dios ocioso, ni es un Dios que vaya en contra de sus propios propósitos, ¿sí? Dios nunca va a hacer nada, mis amados hermanos, con el hombre en el mundo que contradiga su propia naturaleza ni sus propios propósitos o planes. Amén. Dios es un Dios todopoderoso, sí, pero que no usa este atributo para andar haciendo cualquier cosa, no ni cualquier cuestión. Es todopoderoso para crear. Y como Dios creador lo hizo en su debido tiempo y con su debido propósito, ¿sí? Esto se llama una cuestión seria o la seriedad al momento de comprender el carácter de Dios. Por ejemplo, cuando una persona dice, no, es que Dios ama a todos, ¿sí? Y como ama a todos, todos vamos a ser salvos, los universalistas. No es así. Dios, hay una verdad. Dios ama a todos, sí, ama a los hombres. Pero aquel que no se arrepiente de sus pecados, aquel que no viene a Cristo, no va a ser salvo. Porque esa es la rectitud y la justicia establecida así por Dios. Amén. Porque así lo establece la palabra de Dios. No es que nosotros seamos injustos para decir quién se va al infierno y quién se va al cielo, no, sino que la palabra de Dios establece claramente cuál es el plan y cuál es el propósito de Dios, amén, para poder llegar a la eternidad, ¿sí? Así se viven, mis amados hermanos, o así se deben de manejar todos los atributos de Dios, amén. Nunca mezclemos los chilaquiles, ¿sí? Sino que separemos cada cosa en su lugar para comprenderlo mejor. Y Dios se comprende de esta misma manera, mis amados hermanos. Muy bien. Número 2, la humanidad. Ya ahorita nos vamos. 10 minutos más de clase, amén, para ir cerrando lo que podamos. El segundo tema clave es la humanidad. Aunque fueron creados los hombres el mismo día que los animales, el ser humano es superior a través de su inteligencia y la forma en que fue creado. ¿Cuál fue el mandamiento de Dios para el hombre en la creación? Señorear la tierra y ¿qué más? Y multiplicarse, amén. Muy bien, mis amados hermanos. Ahora bien, esa cuestión de subyugar, ¿sí?, a los animales es porque el hombre tenía esa capacidad de dominio, ¿sí?, sobre todos los seres. Como decíamos en una plática hace poco, ¿verdad? Antes cazaban mamuts, ¿sí? Y ahora le tenemos miedo a las cucarachas, ¿sí? ¿Cómo han cambiado los tiempos, mis amados hermanos? ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad a través de nuestra inteligencia, a través de nuestro raciocinio, de saber dominar grandes bestias, ¿sí? Y se ha demostrado a lo largo de la historia. Número 3, la creación. La creación es buena y agradable, pero no debe de ser vista como un Dios, lo cual ha llevado a muchos a desviarse en la búsqueda de la verdad del Dios eterno. ¿Qué es lo que se adora hoy en día? La creación, ¿verdad? El Dios Sol, la luna, las estrellas, algunos animales, ¿sí?, al ser humano mismo, etcétera, etcétera. Toda la creación es buena, pero como dice el libro de Romanos, cambiaron al Dios verdadero por figuras de madera, de oro, de barro, ¿sí?, y todo lo que se mira en la creación, ¿sí? Ahora bien, Romanos capítulo 2, ¿sí? ¿Verdad? ¿Y sí? Sí, Romanos capítulo 2, amén. Muy bien. El pecado. La desobediencia trajo consecuencias graves en la humanidad. Su pecado afectó a sus descendientes y al resto de la humanidad. ¿Qué principio nos enseña este libro para batallar hoy contra el pecado? ¿Sí? ¿Cuál es el principio fundamental para ir en contra de nuestra naturaleza pecaminosa? Por causa de la caída del hombre, se genera una naturaleza pecaminosa en cada uno de nosotros, mis amados hermanos, y tenemos esa inclinación hacia el pecado. Aún el apóstol Pablo, ya en Cristo Jesús, dijo,
lo que no quiero hacer, eso hago, porque batallo contra el pecado que está en mí, ¿sí? Dentro de mí, esa naturaleza. Número 5, el pacto. Dios hizo pacto con su pueblo en momentos claves, con Noé y el pacto de la circuncisión. Los profetas esperaban un nuevo pacto escrito en los corazones de las personas. Un pacto comienza siempre con Dios como el principal o el hacedor del pacto. ¿No se cree usted, como lo predican algunos, que podemos pactar con Dios? Amén. Eso borramos, ¿sí? No se pacta con Dios, mis amados hermanos. Los únicos ejemplos de pacto, por si usted quiere dar un dinero, amén, y quiere pactar con Dios para recibir una recompensa, no lo haga, amén, ni lo va a escuchar el Señor. Número 6, la elección de Israel. Es un llamamiento misericordioso y soberano de Dios. Elige a Israel por medio de Abraham. Dios no tiene favoritos ni es exclusivo, sino a través de su sabiduría, elige para llevar su salvación a todo el mundo, lo que ya comentamos. Amén. Muy bien, vamos a terminar ya miren, solo faltan 2 diapositivas. Amén. Vamos a terminarlo hoy para no dejar más para la próxima clase. Yo sé que estamos cansaditos, llevamos 1:30 de clase, pero se ha ido así, miren, volando, la verdad. Vamos a terminar con los principios del Génesis. 3 principios fundamentales para cerrar la introducción al Génesis. Amén. Principio número 1. La planificación y organización. A Dios no lo tomó por sorpresa nada, sino que tenía un plan establecido para todas las cosas. Eso nos va a hablar de planificación y organización. Esto lo podemos tomar como un aspecto devocional de nuestra vida. El libro de Génesis nos enseña eso, a ser personas planificadas y organizadas. Amén. Número 2, aspecto devocional del libro, el cumplimiento de las promesas. Dios es fiel ¿a qué? A sus promesas, mis amados hermanos. Nunca cambia ni se contradice. Cumple con todo lo que habla y con todo lo que establece. Si Él dijo que habría de castigar a los pecadores, lo hará. Si Él dijo que habría de ser la justicia de los santos, lo hará, ¿sí? Pero todo a su debido tiempo. Si Él nos dijo que nos dará vida eterna, Él lo hará. Nos suplirá todo lo necesario, también lo cumplirá. Dios no falla en sus promesas, mis amados hermanos. Por eso dice la palabra de Dios que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece siempre fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo, mis amados hermanos. Dios es un Dios fiel, donde no hay mudanza alguna ni sombra de variación, mis amados hermanos. No cambia. Si Él dijo algo en su palabra, Él lo cumple. ¿Sí? Es maravilloso confiar en una persona así, en un Dios así. Y nosotros tenemos que tener esta misma devoción de ser fieles a nuestras promesas. Y por último, la importancia del sacrificio. Todo lo que se quiere obtener tiene que llevar sacrificio en nuestra vida. La lucha de Jacob, el trabajo de Noé, la paciencia de Abraham, el sufrimiento de José. Siempre hay sacrificio para cumplir lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios no nos va a dar todo en charola de plata, servido a la mesa. Tiene que haber sacrificio, perseverancia, lucha para que nosotros podamos cumplir los propósitos de Dios. Muchas veces el sufrimiento nos acompañará, pero todo será con el fin de cumplir lo que Dios ha establecido con nosotros. Para José no fue fácil ser vendido, ser dado por muerto, ir a otra nación, ser acusado de estar con la esposa del principal de Egipto, ¿sí? No fue fácil estar en la cárcel, pero todo tiene un propósito, mis amados hermanos. Por eso, si nosotros pasamos por sufrimiento, por cuestiones difíciles, sepamos que todo
tiene un propósito de parte de Dios. Y sepamos llegar a través del sacrificio a lo que Dios quiere hacer de nosotros. Esto es parte para nosotros de la enseñanza devocional del Génesis. Ser organizados, ¿sí? Cumplir nuestras promesas como Dios las cumple. Y por último, la importancia de saber sacrificarnos por la obra del Señor, por el propósito del Señor. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, entonces llegamos al final de esta introducción, breve introducción, amén. Lo resumimos lo mayor posible para introducir este libro con los 7 orígenes. Empezamos con el primer origen y el segundo origen el día miércoles de la próxima semana, el origen de la creación, del universo, ¿sí? Y también el origen del hombre y del pecado. Amén. Iniciamos entonces el estudio, sigamos repasando los periodos, la división de libros y los 7 orígenes del Génesis. ¿Alguna pregunta hasta aquí, mis amados hermanos? ¿Nada? Las preguntas van saliendo después. ¿Todo bien? Excelente. Entonces, recordemos, mis amados hermanos, ¿qué significa panorama? ¿O por qué estudiamos en panorama la Biblia? ¿Se acuerdan por qué lo dijimos? ¿No estuvieron? Porque recordemos que hacíamos referencia a la palabra horizonte, ¿sí? De que podemos ver, tal vez no a grandes rasgos, pero sí conocer lo que tenemos por delante. Entonces la Biblia lo tenemos que estudiar en panorama. Es decir, si bien no saberme exactamente lo que dice cada versículo, pero sí comprender lo que contiene cada libro y cuáles son las enseñanzas principales y el propósito de cada libro. Amén. Es decir, yo me voy en el Nuevo Testamento, Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 de Tesalonicenses, cada uno cuál fue el propósito de cada carta, qué temas trata. Eso es estudiar en panorama la Biblia, ¿sí? Y así nos defendemos de falsas enseñanzas, falsas doctrinas que quieran llegar a nuestra iglesia y a nosotros mismos. Amén. Bien, vamos a orar, mis amados hermanos. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, eterno Padre, por la oportunidad que nos das de poder estar en tu casa, Señor amado. Gracias por tu palabra, bendito Dios, porque nos permites desarrollarla, estudiarla, Señor, y cada día comprenderla un poco más. Bendice, Señor amado, la vida de mis hermanos, Señor, que estos estudios, Padre bendito, los atesoremos en nuestro corazón, que siempre los tengamos presentes, eterno Padre, que nos ayuden, Señor, cada día a crecer en tu gracia, Señor, a crecer en tu palabra, conforme tú nos has llamado, Señor, y conforme tú nos has dicho, que crezcamos, Señor, para salvación cada día. Gracias te doy y te pido que nos lleves con bendición a cada uno de nosotros a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, hoy te damos gracias y todos decimos amén y amén. Dios me les bendiga.